¿Hasta cuándo el cubrebocas, doctora? Porque hay muchos gobiernos del país que parece que les urge que ya todo el mundo nos quitemos esto. ¿Hasta cuándo el cubrebocas, doctora? Estamos en pandemia todavía, ¿no? Sí, claro, seguimos en pandemia, ahorita ya hay países que están en nuevos repuntes, Sudáfrica está en un nuevo repunte, muchos países de Sudamérica están en un nuevo repunte, Panamá, Argentina, Estados Unidos está en un nuevo repunte. Es decir, la pandemia no se ha terminado todavía. Y la pregunta del cubrebocas, yo creo que si no se hubiera politizado el asunto del cubrebocas a este grado, ¿verdad? En donde ahora los políticos están lo utilizaron desde el principio, ¿no? El asunto del cubrebocas para decir, para que el cubrebocas fuera un arma, ya sea para bien o para mal, pero manipular el asunto del uso del cubrebocas con fines pues político-electorales, de imagen de los políticos. Y ahora en México están haciendo lo mismo, ¿no? Hay gobernadores en algunos estados en donde están diciendo, ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, cuando en este país nunca fue obligatorio, vamos a partir de ahí, ¿no? Es decir, eso lo dijo claramente el presidente de la República, e insistió en ello, López-Gatell insistió en ello, que en este país se prohíbe prohibir y que aquí quien quiera ponerse el cubrebocas bien y quien no, y siempre fue una medida que pues por lo menos el subsecretario y el presidente de la República desestimaron desde el primer día de la pandemia y hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. El cubrebocas, ¿hasta cuándo lo vamos a necesitar utilizar? Es una pregunta bien interesante, de hecho, es una pregunta muy interesante. Y yo quiero hacer una analogía, quiero hacer una analogía más o menos con esto. Cuando en los años 80 se descubrió una enfermedad que es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH-Sida, ¿no? De repente hubo muchas cosas que cambiaron y entre otras se empezó a hablar del uso de preservativos y de un concepto que antes no se entendía como tal, que era el concepto del sexo seguro, ¿no? Mediante el uso de condones o preservativos y qué sé yo. Entonces, inicialmente, pues había muchísimos infectados de VIH, sí, pero fue una pandemia también mundial que cobró muchísimas vidas y terrible, y se impulsaba mucho el uso, desde luego, de preservativos y esta práctica del sexo seguro. Y ahora, conforme la enfermedad se pudo ir controlando un poco más, todavía es un problema, desde luego, sobre todo en algunas partes del mundo, pero conforme la enfermedad se pudo ir controlando, se entendió los mecanismos de transmisión, entendimos cómo controlar la propagación de esta enfermedad y una serie de cosas. Pues bueno, ahora ya no hablamos de VIH como una pandemia aguda, vamos a decir. Es una enfermedad que sigue afligiendo a gran parte del mundo, sí, como otras enfermedades infecciosas, pero ya no la concebimos pues como pandemia, como se concibió en los años 80, 90 y quizá incluso a principios del siglo XXI, ¿no? Pero aquí la pregunta fue esto. Algo que nunca nadie se preguntó es cuándo vamos a dejar de utilizar preservativos. Esa pregunta nadie se la hizo nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sinsentido. El virus sigue ahí, aunque haya menos gente contagiada. ¿Hay menos gente contagiada? Pues sí, hay menos gente contagiada. ¿Por qué creen que sería diferente con COVID-19? Es decir, tenemos vacunas, eso es cierto, esto ha bajado muchísimo la pérdida de vidas, es decir, la gente se sigue contagiando, pero hay muchos menos muertos gracias a la vacunación, esto nos ayuda mucho. Pronto esperemos que tengamos disponibilidad de por lo menos el único antiviral que hoy sabemos que es muy efectivo, el Paxlovid de la compañía Pfizer, ojalá que esté. Es decir, van a haber medidas que se van a ir siguiendo y demás, pero el cubrebocas en algunas temporadas del año y bajo ciertos escenarios podría terminar siendo indispensable para el resto de la vida, ¿no? Esto podría ser una alternativa que tendría que seguir siendo indispensable si es que nos topamos con una nueva variante del virus que evada la inmunidad que ya generamos con las vacunas y que necesitamos seguirnos cuidando. Es decir, el uso del cubrebocas es una herramienta la más útil de todas para detener la transmisión de este virus que se transmite por la vía respiratoria, ¿no? Es una herramienta económica, muy fácil de utilizar y muy efectiva.
lo mismo que el preservativo, para controlar la transmisión de VIH y otras enfermedades que se transmiten por la misma vía, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que todo el mundo esté preguntando cuándo nos quitamos el cubrebocas si el virus no se ha ido. El virus sigue aquí y sigue siendo una enfermedad potencialmente letal. Entonces, hay que entender lo siguiente, ¿es incómodo? Sí es incómodo. También es incómodo utilizar cinturón de seguridad en el auto, pero de cualquier manera todos lo utilizamos porque eso salva vidas. Y entonces el cubrebocas, seguramente necesitamos llegar a un punto en donde sea un uso racional del cubrebocas. Si estamos solos no es necesario utilizarlo, si estamos en espacios al aire libre, con muy poca densidad de personas, donde hay muy poca gente y estamos al aire libre y cada quien anda por su lado, pues seguramente no es indispensable tener ahí puesto un cubrebocas. Pero si estamos hablando en una estación de metro en la Ciudad de México en una hora pico, ¿por qué alguien se quitaría el cubrebocas y pondría su vida en riesgo? Es decir, este es un escenario bajo el cual pues este virus sigue aquí, estemos o no en pandemia, y es un virus potencialmente letal. Entonces hay escenarios dentro de los cuales vamos a tener que seguir utilizando el cubrebocas. Entonces más valdría la pena que los políticos se dejaran de demagogia y de tonterías y dejaran de hacer estas recomendaciones para supuestamente quedar bien con su gente, porque creen que a la gente le urge quitarse el cubrebocas, y si les dicen, ¿saben qué? Ya les voy a dar esta dádiva, les voy a dar permiso para que se quiten el cubrebocas. Creen que eso ayuda a su imagen, y lo único que hace es evidenciar su tremenda y profunda ignorancia, porque hago nuevamente esa analogía. Ninguno de estos políticos se le ocurriría decir que porque los contagios de VIH ya disminuyeron, ¿por qué no todo el mundo deja de practicar el sexo seguro, verdad? Nadie se le ocurriría hacer esa recomendación porque es absolutamente absurda. Pues lo mismo de absurdo es que hoy, ante este virus, empecemos a decir que la gente puede quitarse el cubrebocas. Hay que hacer un uso racional, sensato, ¿sí? Prudente del cubrebocas, y hay muchas instancias en donde vamos a tener que seguirlo utilizando durante años por venir. Doctora, le agradezco muchísimo su espacio, el tiempo que nos ha otorgado. Muchas gracias. Y pues simplemente decirle a nuestro público, las vidas que no contaron, Editorial Planeta. Cuídese mucho, doctora, y pues gracias nuevamente. Una última cosa. Claro. En Michoacán es obligatorio el uso de el cubrebocas, está a grado ley. Como está a grado ley, todavía no lo han podido quitar nuestros políticos, pero sin embargo, con ley y con todo, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Es todo. ¡Qué barbaridad! Mejor la gente puede ser muy inteligente y saber que necesitan cuidarse y sigan utilizando el cubrebocas y llevando a cabo otras medidas para controlar la transmisión de este virus. Gracias, hasta luego. Muy bien, buenas noches. Adiós. Es la doctora Anne-Lori Jiménez Phoebe. Híjole, es así como una de mis ídolas que tengo precisamente en todos estos temas, y pues es tan gentil, tan amable de regalarnos tiempo. Vámonos a pausa rápidamente.